Pastor, gracias. Gracias, señor. Bueno, gracias. Muchas gracias por recibirme con tanto cariño. He disfrutado todo el día de ayer junto a ustedes. Ha sido un tiempo espectacular el que pasamos, el que disfruté. Y siempre es una honra, una dicha, pero también un desafío compartir con gente que está en la obra del Señor y traer la palabra del Señor a aún una honra más grande y un desafío más grande. Soy argentino, no puede ser perfecto uno, ¿vieron? Hay cosas que el Señor pone para que uno sepa que es de la tierra. Intentamos siempre desde nuestro lugar compartir el Evangelio, y Dios nos ha enclavado una tierra bella como Argentina, un país hermoso, pero lleno de necesidades. Gente sabia, montones de personas inteligentes, gente referente a lo largo de la obra del Señor, pero un país que tiene necesidades. El pastor Hermes tuvo la dicha de conocer mi país, el sur, y vaya si es lindo, ¿no? Vaya si es lindo el sur argentino, pero es un país lleno de necesidades. Así que recuerde orar por nosotros. Con Lorena, con mi esposa, servimos al Señor hace 7 años con atletas y estamos muy inmersos en este mundo del deporte y hemos descubierto enormes oportunidades para la evangelización y llegar con el Evangelio de Jesús a personas que necesitan de Él. Y en este recorrido que el Señor nos ha metido, nos ha puesto cerca de personas que están siendo muy reconocidas en el deporte profesional, gente que hasta no hace tanto tiempo jugaba en la NBA. El Señor me permitió compartir avión y hablar de Jesús con un jugador que me voy a decir su nombre argentino, pero de esos número 1 de básquetbol, y compartir el Evangelio de Jesús. Con otros que están en la élite del fútbol nacional hablando de Cristo a una multitud de chicos en un teatro. Y así viendo cómo el Señor hace que el Evangelio corra. Así que, hermanos, yo me he dado la tarea también de desafiar a la iglesia en esta época de la historia para que ponga también atención en este lenguaje, que es el lenguaje del deporte, y a través de ahí apalancar el Evangelio de Jesús para que llegue a esta gente que tanto necesita. Bueno, vamos a la palabra del Señor esta mañana, ¿les parece? Yo he escogido un texto, lo voy a leer en Reina Valera Contemporánea, es la versión que utilizo habitualmente, la cual disfruto porque para mí une los dos mundos. Mi historia, desde chico, en la memorización de la Biblia con Reina Valera 60 o 95, y la posibilidad de compartir desde la versión que amo con el español de América Latina a las nuevas generaciones. Es decir, une un poco la historia y nos habla al presente y también le habla al futuro de las generaciones. Así que te animo a que también puedas conocer esta versión que es exquisita, Reina Valera Contemporánea, o también llamada RBC. Vamos al texto de Esdras, capítulo 7, ustedes lo tienen allí en las pantallas, no al texto, pero sí a la cita bíblica. Dice así: te pido paciencia, voy a leer todo el capítulo 7, creo que tiene que ser la Biblia la que nos hable, así que vamos a pasar por este texto y luego intentaremos sacar algunas verdades que creo que salen desde lo que leeremos en esta mañana. Años después, durante el reinado del rey Artajerjes de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en línea directa de Seraías, Azarías, Hilcías, Salum, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Fines y Eleazar. Todos ellos eran descendientes de Aarón, el primer sacerdote de Israel, de los israelitas. Este Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. El rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió porque el poder del Señor estaba con él. En el 7º año del reinado de Artajerjes, Esdras y algunos israelitas salieron hacia Jerusalén, y también sacerdotes, levitas, cantores, porteros y criados del templo. Cuando Esdras llegó a Jerusalén,
corría el 5.º mes del 7.º año del reinado de Artajerjes. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del 5.º mes, guiados por la bondadosa mano de Dios. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor, a cumplirla y enseñarlas a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes entregó al sacerdote Esdras, profundo conocedor de los mandamientos y estatutos que el Señor le había dado a Israel. De Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por este conducto ordeno que todo israelita, sacerdote o levita que viva en mi reino y quiera ir contigo a Jerusalén, puede irse. Yo, el rey, y mis 7 consejeros hemos acordado enviarte a Jerusalén, a Judea y a Jerusalén en conformidad con la ley de tu Dios, la cual obra en tus manos. Llevarás contigo toda la plata y el oro que mis consejeros y yo voluntariamente ofreceremos al Dios de Israel, cuyo templo está en Jerusalén. Llevarás también toda la plata y el oro que logres recaudar en todas las provincias de Babilonia, lo mismo que las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Con lo que recaudes podrás comprar becerros, carneros, corderos, además de cereales y vino, para que los ofrezcas sobre el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Si a ti y a tus hermanos les parece que con el oro y la plata restante puede comprar otra cosa, háganlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Los utensilios que te serán devueltos son para el servicio del templo de tu Dios, así que los devolverás ante tu Dios en Jerusalén. Cualquier otra cosa que sea necesaria para el templo de tu Dios y que tengas que pagar, lo pagarás del tesoro real. Yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates proveer a Esdras, sacerdote y escriba de la ley del Dios del cielo, todo lo que éste le pida y hacerlo de manera inmediata, siendo el límite de hasta 3.000 kilos de plata, 30.000 kilos de trigo, 3.000 litros de vino, 3.000 litros de aceite y sal sin medida. Que todo lo que ordene el Dios del cielo para su templo se haga con prontitud. ¿Por qué exponernos a que el Señor se enoje contra el rey y contra sus hijos? Tómese nota de que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, criados del templo y ministros del templo del Señor estarán exentos de pagar tributo, contribución o renta. En cuanto a ti, Esdras, usa la sabiduría que tu Dios te ha concedido y elige jueces y gobernadores para el pueblo que está al otro lado del río Éufrates, que conocen los mandamientos de tu Dios. Si alguno no los conoce, tú deberás instruirlo. Todo aquel que no cumpla con la ley de tu Dios ni con la ley del rey deberá ser juzgado de inmediato, condenado a muerte, a destierro, a pagar multa o ir a prisión. Yo, Esdras, bendigo al Señor, Dios de nuestros padres, por haber puesto estos sentimientos en el corazón del rey para honrar el templo del Señor en Jerusalén. Y por su bondad y misericordia para conmigo, pues he sido bien visto por el rey y por sus consejeros y por todos los hombres de importancia que rodean al rey. El poder de Dios me ha permitido recobrar las fuerzas y reunir a los hombres de Israel para que me acompañen. Capítulo 8, los versículos 22 en adelante. No me atreví a pedirle al rey que enviara con nosotros soldados y gente de a caballo para defendernos de los enemigos en el camino, pues le había dicho: el poder de nuestro Dios hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentan su enojo. Así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera, y Él nos bendijo. Señor, que tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es real, que es poderosa, tu palabra, Señor, que permanece en el tiempo, aunque el cielo y la tierra, el clima, las edades, las épocas pasen, tu palabra nunca pasará. Y con esta certeza, Señor, es que venimos a ti en esta mañana y oramos para que sea tu palabra,
poderosa, que transforma, que da esperanza, que trae nueva vida, que cambia las realidades. Que sea tu palabra, Señor, la que nos hable. Y, Señor, conmueva nuestro corazón y nos saques de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús, para llevar tu evangelio a cada lugar de esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero, a ver si esto funciona. ¿Me ayudás poniendo el QR? Quiero ver, quisiera que agarres tu teléfono celular, lo que nunca le pedimos los predicadores a las personas. Agarrá tu celular hoy, te vamos a poner un QR ahí, ahí. Si te atreves, que puedas participar. Queremos que sea interactivo en esta mañana, al menos esta primera parte. La pregunta es: ¿cuántos kilómetros de distancia hay entre Babilonia y Jerusalén? A ver, ¿cuánto sabemos de la Biblia? Ahí ustedes tienen, si no pueden ingresar, veo que ya hay varios que ingresaron, pueden poner en su buscador menti, menti.com, y tenemos una clave que es la 4262-1695 y pueden votar. Miren, ya hay un montón que han votado. Tenemos, ahí está compitiendo, 1.300 kilómetros y 1.600 kilómetros. Andan palo y palo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Veo que saben que es bastante lejos, Babilonia de Jerusalén. Uy, miren ahí, vieron que como cuando están las encuestas presidenciales, trabajan tanto que te dicen, no, tal está ganando, y dicen que en la psiquis de la persona opera lo que llaman la votación al ganador. Porque vos querés siempre votar ganador, no te gusta perder ni siquiera cuando votás. Así que con las encuestas también ayudan a eso, empujan a la mente de las personas y fíjense que acá están votando ganador. 1.300 es el que más sacó. Bueno, a ver si tenemos algo más. Además de Esdras, ¿qué otros líderes volvieron del exilio? ¿Se acuerdan? Y tienen 3 propuestas que van a ver ahí, ustedes podrán elegirlas. ¿Están ahí? Miren, el que está con el teléfono, mire el teléfono, ahí tiene que votar el teléfono, no en la pantalla. Así que vota y ya podemos ver. Algunos dicen Nehemías, Zorobabel y Josué, Josué el hijo de Salatiel, otros dicen Isaías, Jeremías y Nehemías, y otros Daniel, Oseas y Amós. Bueno, conocer un poco de la historia bíblica nos ayuda a nosotros a ver que Dios es el Dios de la historia. Y si Dios fue el Dios de la historia de los tiempos pasados, por supuesto también Dios será el Dios de tu historia. Cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 15, les dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Claro, Pablo estaba escribiéndole a los romanos sin saber probablemente que esa carta pasaría hasta las generaciones futuras como parte de lo que se llama hoy el Nuevo Testamento, y él estaba abriendo su corazón, diciéndole de verdades que retumban en la historia, que han cambiado la historia de la humanidad, como justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5, por quien tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Palabras tan potentes que cambiaron la realidad de Lutero y lo llevaron a ser el que hiciera la reforma. Pablo no sabía probablemente que estas palabras trascenderían tanto las edades. Pero lo que sí estaba viendo al mirar las Escrituras en el Antiguo Testamento es que de alguna manera la Escritura nos enseña todas esas cosas que se escribieron antes tienen que ver con un Dios que muestra a través de la fidelidad en hombres y mujeres que Él está y es parte de la historia de la nación, es parte de la historia del pueblo, es parte de la historia de las personas. Y en el Antiguo Testamento encontramos biografías completas
de hombres y mujeres en los que Dios participó de manera detallada, la de José, desde su temprana edad hasta su muerte, su periplo por Egipto, el maltrato de sus hermanos, la posibilidad de salir de lo más bajo y llegar a ser este hombre tan sobresaliente en la historia de Egipto y tan central en la historia del pueblo de Israel. Las cosas que se han escrito antes, el Antiguo Testamento, al ver a Dios moverse en la historia, te tiene que alentar a vos y a mí a ver a Dios en nuestra historia personal. Tu historia personal, mi historia personal, no se le escapa nunca al Señor. Yo quisiera que pensemos en cómo a lo largo de las edades el pueblo de Israel fue transitando muchas veces en desobediencia. Podríamos hablar de cómo Dios los saca con poder de Egipto. Luego de 430 años de esclavitud, Él los lleva por un tránsito en el desierto que transitan por 40 años por desobedientes, porque algunos meses después ya estaban allí, nos cuenta Números capítulo 13, listos para conquistar, pero la incredulidad, la desobediencia, la mirada con los ojos humanos, no ver a un Dios poderoso, olvidarse de lo que Dios había hecho en el pasado cercano, los llevó a transitar durante 40 años en el desierto. Es para otro mensaje, pero el desierto muchas veces nos lleva a la comodidad, ¿o no? En el desierto ellos tenían comida gratis, maná del cielo, se quejaron, tuvieron algunas veces codornices, tenían agua y no pagaban, parecían argentinos que querían todo gratarola, tenían aire acondicionado en el día, una nube que los cubría, les daba sombra, pero con esa sombra que los guiaba también Dios los protegía del sol, temperaturas extremas. Si no había nubes, no podían resistir esos 2 millones de personas o más transitando por el cielo. ¿Te has imaginado la cantidad de baños químicos que necesitaban los judíos? 2 millones transitando en el desierto. Tremendo. En la noche venía una nube de fuego. Y además de guiarles, les daba el calor necesario, tenían calefacción nocturna. Porque el frío es extremo en el desierto también. Pasa del calor extremo al frío extremo. Así que tenían todo. Es decir, parecían latinoamericanos en el desierto, querían subsidios. Vivían subsidiados. Y muchas veces en el desierto nos acostumbramos a esa comodidad, pero no vivimos la bendición de Dios, vivimos en el subsidio de Dios. Un Dios que subsidia tu vida. Estamos cómodos, no nos queremos mover, pero Dios los invita a pasar a una nueva etapa. Josué rompe esta historia y finalmente aquella visión que había tenido 39 años atrás, la lleva a cabo cuando conquista junto con su otro compañero de época, Caleb, y a las nuevas generaciones menores de 18 años al momento de la desobediencia, pero ahora hombres y mujeres que estaban cerca de los 60, conquistan la tierra. Ustedes saben la historia, que luego vienen los jueces muchas veces eran hombres temerosos, pero después el pueblo se alejaba de Dios y la frase que más se repite en Jueces, ¿cuál es? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Muy parecido a veces a nuestra vida personal. El pueblo del Señor iba y venía con una ambivalencia, un corazón dividido entre Dios y los ídolos, entre Dios y la tierra, entre Dios y mis deseos personales. Dios levanta entonces a un hombre como Samuel que pretende de alguna manera restaurar y es el hombre bisagra, porque pasa del periodo de los jueces, instaura el periodo de los reyes a través de la elección de Saúl. Elección que él no quería, él lloraba, recuerdan, él lloraba a Dios.
Y Dios le dice, dale un rey, porque no te rechazan a vos, me rechazan a mí. Después conocemos la historia de David, este hombre según el corazón de Dios. Paréntesis, no nos olvidemos que David, además de tener el corazón de Dios, fue adúltero, mentiroso y asesino. ¿Quién lo pondría como pastor a ese? ¿No? A veces endiosamos a esa gente, pero esta historia de la Escritura, como nos dice Pablo, también muestra que Dios restaura los corazones. No importa cómo llegás vos acá. Lo que sucede es cuando vos te acercás a Dios y a su palabra, tu vida recibe esperanza y tenés la oportunidad de salir restaurado, de ser esa persona que ahora demuestra el amor cuando eres un egoísta, demuestras la pasión por el Señor cuando eras un incrédulo, aprendés a amar tu familia cuando no te importaba más que tu propio ombligo. Eso hace el Señor. Luego de David aparece en la historia un muchachito como Salomón, que comienza con una gran dependencia del Señor. Señor, yo necesito que me acompañes, necesito que tu presencia esté conmigo. No quiero dinero, no quiero fama, no quiero honra. Yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo tan grande, le dice. Y Dios se la da. Y además le da todo lo otro, en consecuencia de tener un corazón noble y rendido al Señor. Ustedes conocen la historia de Salomón. No nos podemos olvidar que Salomón, además de ser un hombre sabio, dice Eclesiastés, y fue el escritor, que se dedicó a investigar todo, tomó placer en su corazón, supo de botánica, supo de poesía, supo de astronomía, se dedicó al estudio de los animales, etc. Sin embargo, también dice, dedicó su corazón a todos los placeres y no se privó nada de que venía a sus ojos. Nada. ¿Se imagina lo que fue eso? Tuvo momentos desenfrenados Salomón. Tanto es así que llegó a tener 300 mujeres. ¿Y cuántas concubinas? 300 mujeres, hermanos. Y 700 concubinas. Más allá de que, por supuesto, uno cree que fue errado eso, yo me pregunto, ¿se imaginan el domingo con las 1000 suegras? Yo no aguanto una, 1000, olvídate. 1000 suegras. Un loco. Se alejó de Dios, se olvidó del Señor. Las pasiones, cuando nos dominan, nos arrastran, dice allí el apóstol Pablo. No nos podemos dejar dominar por las pasiones. Y Salomón fue este hombre que se dejó dominar por las pasiones. Y no solamente eso, no dejó legado en los que venían. Líderes, personas que están al frente, gente que de alguna manera ministra en la iglesia del Señor. Tenés que preocuparte por dejar legado a los que vienen. De que los que vienen los acompañes, porque Salomón dejó un nido de ratas en su casa. Roboam no supo qué responder y en lugar de escuchar a los sabios, escuchó a los que estaban con él, a sus amigos, a los que todos los días salían de farra, a los que tomaban, se emborrachaban y vivían como dice la canción de este cantautor muy conocido, Living la vida loca. Ellos vivían una vida desenfrenada. Que nos guarde el Señor de eso, ¿no? Y estos hombres se fueron olvidando de Dios. Y finalmente, la historia resumida es que los reyes que vinieron después no solamente dividieron el reino en la época de Roboam, sino que los del norte rápidamente se olvidaron del Señor y los del sur, que se hacían los piadosos, solamente hacían la religión. Jeremías les dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Fíjate cuán malo y amargo es haber olvidado al Señor tu Dios, el capítulo 10, y faltar mi temor en tu corazón. Esa fue la realidad del pueblo que algunos años después cayó en esclavitud. Es en este contexto malo, deprimido, en este contexto de una nación quebrada, rota, fundida,
Una nación que decía que tenía a Dios en el centro, pero en realidad el centro eran ellos mismos y era la nación, no era el Dios de la nación. Ahora están lejos en Babilonia. Y es desde allí que Dios llama a un hombre como Esdras. En este pasaje que leímos hay algunas verdades que yo quiero centralizar, que creo que son verdades que debieran ser muy centrales en la vida de nosotros los creyentes en el siglo XXI. Tenemos que recordarnos siempre que las vidas sin Cristo y los tiempos sin Jesús siempre fueron difíciles. No es que tu tiempo, mi tiempo, este tiempo de la humanidad es difícil. La humanidad perdida sin Cristo vive mal. Fueron difíciles los tiempos de Isaías, fueron difíciles los tiempos de José, fueron difíciles los tiempos de Jeremías, los tiempos de Esdras, tan difíciles como los tuyos. A veces nosotros nos escudamos, no, tan difícil, no sabés, este periodo de la humanidad es dificilísimo. Andá a decirle a la gente que iba esclava, que era llevada y era muerta, violada. ¿No era difícil eso? Cada tiempo tiene su desafío. Pero quisiera que pensemos que así como Esdras, si nosotros ponemos en nuestra vida la centralidad de la Escritura, nuestro ministerio personal, nuestra familia y lo que hagamos por fuera de la congregación, tendrá poder. Esdras, en primer lugar, era un hombre con amplios conocimientos que se había entregado al estudio de la palabra. Dice el versículo 6, el 10 y el 11 del capítulo 7, Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. El rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió porque el poder del Señor estaba con él. Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes, guiados por la bondadosa mano de Dios. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor, a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Esdras no era un cómodo. Estaba en una posición relativamente cómoda dentro de la corte. Aunque era un esclavo, tenía ciertas facilidades. Evidentemente, Artajerjes lo tenía en alta estima porque le escribe una carta, dialoga con él y como vimos, y lo envía. Estaba bien en su posición. Sin embargo, Esdras se había entregado de corazón, dice el texto que hemos leído, al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla. ¿Te imaginas? Esdras en las noches, con la posibilidad tecnológica de la época, en un rollo, intentando descubrir la historia del pueblo de Israel, escuchando lo que quizás los ancianos repetían de lo que sabían de la historia de Israel. Esdras se había entregado de corazón a conocer a esto, la ley del Señor, y su corazón latía porque Dios restaurara la realidad de su pueblo y sale de la comodidad. Estar con la palabra del Señor te da esperanza, pero también te incomoda porque te lleva a ver al otro. La palabra del Señor viene a nuestra vida, irrumpe y trae esperanza, pero también hace que nos sintamos un poco agitados interiormente para llevar el evangelio de Jesús al perdido, para no acostumbrarnos a ver al necesitado y que nuestras vistas no vea más que una persona que necesita entre tantos otros indigentes o que están con necesidad en la calle. El evangelio de Jesús nos lleva a ver la necesidad. Esdras se había dedicado al estudio de la ley del Señor. ¿Vos querés desarrollar tu ministerio? ¿Querés que florezca lo que haces, independientemente cuál sea la actividad o el espacio o el puesto o la ocupación o el rol que tengas en la iglesia? Dedícate a escudriñar la palabra. Dedica tiempo cada día a escuchar a Dios. Dedica tiempo cada día al conocer más tu santa Biblia. Porque cuando hagas esto, el Señor se te revelará.
y tus palabras cobrarán otra dimensión, que es la dimensión del cielo. Era un hombre con amplios conocimientos de la ley del Señor. ¿Cuál quisiera que sea el epitafio final de tu tumba? ¿Has pensado alguna vez? ¿Así querés que pongamos? Alaba a Cristo. Yo he pensado muchas veces, y por supuesto no puedo dejar yo la placa hecha, ¿no? Lo tendrán que hacer los que quedan. Si está mi señora, si no se va antes, si están mis hijos. ¿Cuáles serían las palabras que de alguna manera resumen lo que fue mi vida? Y realmente me encantaría que puedan poner, era una persona que conocía ampliamente la palabra de Dios. ¿La gente qué dirá de vos cuando no estés? Esdras ya no está y quedó registrado que era un amplio conocedor. Un día vos no vas a estar. ¿Qué dejas? ¿Cuál es tu legado? En segundo lugar, Esdras estaba seguro por la historia de la Biblia que el poder de Dios estaba en él. Y es evidente porque el texto que leímos dice que Esdras salió de Babilonia y era un escriba con amplios conocimientos de la ley que el Señor y Dios de Israel le había dado a Moisés. El rey Artajerjes le concedió a Esdras todo lo que éste le pidió porque el poder del Señor estaba con él. Yo, dice el rey, y mis 7 consejeros hemos acordado enviarte a Judea y a Jerusalén conformidad con la ley de tu Dios, la cual obra en tus manos. Versículo 28. El poder de Dios, dice Esdras de él, me ha permitido recobrar la fuerza y reunir a los hombres de importancia de Israel para que me acompañen. No estamos hablando del poder sobrenatural, no hablamos de los dones, no estamos hablando de algún don magnífico, de don de sanidad. No sucede eso. La historia de Esdras es un Dios que se moviliza a través del conocimiento de la palabra. Y me pregunto yo, ¿por qué Artajerjes dijo que el poder del Señor estaba con él? Quizás lo habrá escuchado cantar un salmo. Quizás habrá dicho algún proverbio. ¿Habrá contado algo de la historia del pueblo de Israel y el rey Artajerjes habrá sido conmovido por las palabras? Esas palabras que uno cuenta de manera natural, pero que producen un resultado que uno no espera en el otro. ¿O no te ha pasado? Hace algunos años atrás venía por una ruta del sur de Argentina y llegó a un puente que había un peaje. Y la historia es un poco cómica en algunas cosas, pero por cuestión de tiempo no la voy a contar. Lo que sí sucedió es que mientras estaba en la cola, esta fila larga, porque era hora pico, me tocó pagarle a la persona en el peaje, y era con monedas en esa época. Y le di la moneda, la persona me devolvió el ticket y yo le di, cuando terminó una selección bíblica, un texto bíblico, un papelito, un tratado, y solamente le dije, Dios te bendiga. El muchacho que estaba en la cabina mientras todos los autos esperaban atrás me dijo, eso es lo que necesito yo, me gritó él. Allá, como alaba a Cristo. Y la persona gritó y yo como me descoloqué. Y en un segundo volví en sí y entonces le empecé a hablar, le hice el evangelismo tipo Usain Bolt. Lo hice en segundos. Corrí para presentarle el evangelio, mientras los de atrás se acordaban de mi abuela, de mi madre y hasta la tercera y cuarta generación. Me fui, le oré un rato, contento, feliz de que había sucedido eso y me olvidé. Algunos meses después vuelvo por el mismo peaje, a la misma hora, lleno de autos de nuevo. Hago mi cola, pago, me dan el papelito y yo doy una selección bíblica y digo, Dios te bendiga. Y la persona de la cabina me dice, vos sos.
Y otra vez me descoloqué, yo me había olvidado del loco de la otra vez. Le dije, ¿yo soy quién? Me dice, vos sos el que me diste el papel la otra vez. Y le digo, sí. Me dice, te voy a contar algo. Me rendí a Cristo. Estoy yendo a una iglesia. Me bauticé. Yo no lo podía creer. Un incrédulo Tomás. Digo, no, me está cargando este. Miraba las cámaras a ver si me estaban filmando, me estaban haciendo una broma. Dios haciendo la obra, porque la obra es de Él, no es la nuestra. Y Él, rendido a Cristo, este muchacho que nunca más vi, me dio una lección. La palabra tiene poder. Y aunque uno lo sabe y lo dice, tenemos que creerlo y vivirlo. Cuando vos te cargas de la Biblia, ¿sabés qué pasa con tu voz? Tiene poder. Si estás cargado de la Escritura, cuando la decís, la palabra tiene poder, hace cosas en la gente. El problema de los cristianos del siglo XXI, que somos anémicos de la Biblia. Traemos 3, 4 versículos, perdónenme las aplicaciones, muy lindo el versículo del día. Y vos lo mandás como si le estuvieras dando el maná al desierto. Lamento decirte que si la otra persona tiene aplicación, ya lo recibió en su casa. Qué lindo cuando uno comparte lo que vive. Qué lindo, qué bueno que compartís la palabra. Sí, por supuesto, la aplicación es buena, pero compartir lo que Dios te habló de manera personal porque vos buscaste y apartaste tiempo. No creamos en los mantras esos. Tengo que decir porque viste esto de lo que me llegó. No. Tiene que ser parte de la búsqueda personal, del encuentro con Jesús, de la experiencia personal de un Dios que se hace vida en tu vida y en mi vida. En tercer lugar, tranquilo que voy a llegar al tiempo hoy, son solamente 102 puntos. En tercer lugar, Dios sabía que el cuidado de Dios era evidente. El texto que elegimos, allí en el capítulo 7, nos narra un periodo de la historia y nos sitúa en algunos meses y algo que sucede. Dice, Esdras y su gente salieron de Babilonia el primer día del primer mes y llegaron a Jerusalén el primer día del quinto mes, guiados por la bondadosa mano de Dios. No me atreví a pedirle al rey que enviara con nosotros soldados y gente a caballo para defendernos de los enemigos en el camino, pues le había dicho, el poder de nuestro Dios hace bien a quienes lo buscan, pero no a quienes lo abandonan, los cuales experimentan su enojo. Así que todos ayunamos ese día y le pedimos al Señor que nos bendijera y Él nos bendijo. ¿Te imaginas? Primer día del primer mes, cuando se cumple el primer día del segundo mes, termina el primer mes, el primer día del tercer mes, el primer día del cuarto mes, el primer día del quinto mes, es decir, 4 meses de camino. Imagínate que le digas a tu esposa, a tu esposo, vamos a celebrar las bodas de plata y he decidido que te voy a regalar un viaje a Colombia. Qué lindo, decís vos, qué bueno, vamos a ir a conocer. Tengo todo pago, un all inclusive. Todo incluido, lo que quieras podés tomar y comer. Solamente tengo un detallito, mi amor. Nos vamos a ir a pie. Solo son 1.600 kilómetros. ¿Quién no camina 1.600 kilómetros, mi amor? ¿Qué es lo que dijimos? ¿Cuántos kilómetros? 1.600. De Babilonia a Jerusalén. Es un pequeño detalle, mi amor. ¿Te imaginás qué hace tu esposa, tu esposo? Te deja, se busca otro con plata. O al menos que sepa comprar bien pasajes. Ellos salen de Babilonia y cuando, como el pez por la boca me muere, Esdras dice, y como le había dicho que Dios nos bendecía, no me atreví a pedirle porque no quería pasar vergüenza. Ayunamos y oramos y el Señor nos bendijo y salimos y caminamos 4 meses. Salieron sin GPS, sin Waze, no tenía el camello que llevaban seguramente no tenía aire acondicionado. Vas a saber todo el periplo en un mundo convulsionado,
en historias de guerras, caminar 4 meses. Cuando llegan, dice, el Señor nos bendijo. Fuimos guiados por la bondadosa mano de Dios, nos trajo a feliz fin. Muchas veces cuando hacemos la tarea del Señor, el diablo susurra a tu oído mío y te dice, te voy a destruir, te voy a hacer pedazos. Te estás metiendo en el lugar equivocado. Pero cuando vos te metés con el Señor, cuando vos creés que el Señor está, cuando vos estás alineado a su voluntad, el Señor cuida de manera sobrenatural. Aunque el mundo dice que vos no vas a poder, el Señor dice, yo estoy contigo. Y aunque pases por las aguas, no te anegarán, ni el fuego arderá en ti. El tema es alinearse al propósito del cielo. El tema es que te alinees al llamado del Señor, a la vocación que ha puesto en tu vida de manera personal, a su vocación sobre tu vida. Además, Esdras necesitaba para la tarea el dinero necesario. Necesitaba que Dios le proveyera, pero cuando estás alineado, Dios envía su provisión y la provisión es palpable. Dice, llevarás contigo toda la plata y el oro que mis consejeros y yo voluntariamente ofreceremos a Dios. No nos tenemos que olvidar quién era Artajerjes, un rey tirano, conquistador, que cuando conquistaba le sacaba el dinero a las personas, a las naciones. Y de repente le agarra un acto de generosidad y le dice, yo con mis consejeros te vamos a ofrecer de darte de nuestro dinero para que hagas la obra. Dios mueve de manera sobrenatural a esta gente y decir, ¿cómo puede ser? Sí, Dios la movió. Y además dice, llevarás también toda la plata y el oro que logres recaudar en la provincia de Babilonia. Vas a poder pedirle a la gente que no es de tu pueblo. También si te quiere dar, te la podés llevar. Ellos se dedicaban a recaudar impuestos y le permite que él pida ofrenda. Lo mismo que las ofrendas voluntarias del pueblo. Tu pueblo va a poder dar. Y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén, Dios moviendo al mundo de la época para hacer su tarea de reconstrucción del templo. Nosotros ahora no estamos en la tarea de hacer templos, estamos en la tarea de reconstruir personas. Y muchas veces necesitas también los recursos económicos. Pero si estás centrado en la voluntad de Dios, sabe que Dios, que es el Dios de la plata, el Dios del oro, el Dios de los tiempos, de las edades, el Dios del universo, Él va a proveerte y va a darte todo lo necesario para desarrollar la tarea que Él puso en tus manos. Finalmente, Esdras, para mí, comprende algo central que debiéramos comprender nosotros los cristianos de este tiempo. Esdras entiende lo que yo le llamo el ciclo personal de la Biblia y está allí en el versículo 10 como una perla puesta en este texto. Y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. El problema para mí de los creyentes, o uno de los problemas que tenemos los creyentes de esta época, muchas veces que somos muy flojos para el estudio. Y no estoy hablando del estudio sistemático en el seminario, el estudio personal, la lectura, la devoción, la búsqueda, la pregunta a la Biblia, el encuentro con Jesús todos los días. Especialmente las nuevas generaciones que en lo que llamamos la modernidad líquida, todo es rápido, todo es fluido, nada es permanente, todo tiene que ser líquido. Y entonces las nuevas generaciones jóvenes te enseñan que, viste, no tenés que pasar mucho tiempo. No, pasá tiempo con el Señor, en intimidad. No te estoy hablando de venir al culto, te hablo de intimidad personal. Esdras se había entregado de corazón. ¿Cómo lo hacía? Seguramente en su intimidad. Estudiaba la palabra. Estudiaba la palabra, le escudriñaba, le preguntaba, la conocía. Pero no seguía después el curso de ahora de maestro para enseñar. Creo que en esto fallamos muchas veces. Somos grandes conocedores de la Escritura, los que tenemos algunos años,
y somos buenos maestros para enseñar, pero tenemos poca vivencia. Y Esdras, el circuito que nos propone es la enseñanza seguida del cumplimiento. El estudio seguido del cumplimiento. Las palabras son más poderosas cuando son puestas en mi vida. Lo que pedimos en otros, lo que alentamos a otros, tienen más poder cuando son vividas de manera personal. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios el capítulo 1 de su segunda carta y les dice, para que ustedes consuelen con la misma consolación con que fueron consolados. 10 veces utiliza la palabra consolación en 5 versículos. 10. Y uno dice, ¿de qué está hablando el Pablo, no? Y la consolación que tiene que ver con la experiencia personal, con el encuentro de un Dios que consuela. Siempre tiene más poder, tienen más sentido las palabras y producen una sanidad más importante del acompañamiento mejor cuando uno le dice a quien se duele, quien sufre, lo siento porque lo pasaste. ¿Vieron que en los velorios decimos, lo siento mucho, mi pésame? A veces uno no sabe ni qué decir en el momento. Y uno puede decir lo siento cuando perdiste, pero cuando no se te murió ni el perro, es difícil decirlo así, porque uno no tiene la dimensión. Hace unos días, una semana atrás, partió a la presencia del Señor un íntimo amigo, casi un hermano. Y acompañar a la familia fue doloroso para mí. Pero me retrotrajo 15 años atrás cuando me tocó a mí perder a mi hermano. Y cuando yo decía lo siento, o cuando mi esposa decía lo siento, cuando mi mamá decía lo siento, era un dolor sentido por haber pasado por el triste momento de perder a un ser querido joven de manera repentina y de una manera no esperada. Dios desea que nuestra vida personal cumpla la palabra. Es esa palabra que se hace real cuando el Salmo nos dice, no he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos que estén pidiendo pan, dice contemporánea. ¿Y qué pasa cuando a vos el trabajo no te va bien? Es fácil decirle al otro, no he visto justo desamparado. Pero cuando a vos no te va bien, ahí está la confianza del Señor. Y entonces vos podés decir después, mirá, la Biblia dice esto, pero lo he vivido de manera personal. No podemos divorciar el estudio del cumplimiento. El ciclo que nos propone Esdras es estudiar, cumplir, enseñar. Es un círculo virtuoso que se potencia, que genera una energía especial en nosotros. Cuando vos enseñás, cuando vos estudiás, cumplís y enseñás, entonces tu vida toma otra dimensión espiritual. Es en este tiempo donde se necesitan más cristianos, más creyentes nacidos en Cristo Jesús, más hijos del Señor comprados por la sangre del Cordero, que sean conocedores de la palabra, que sean cumplidores de la palabra, que sean enseñadores de la palabra. ¿Te imaginas si esta congregación tuviera esto en el ADN siempre, cada uno de nosotros, lo que sería? Cuando vos vas a tu casa y pasás por alto la ofensa, caminás la milla extra y tenés una palabra de amor. ¿Te imaginás cuando vas a tu casa y perdonás a alguien? Los otros días estaba ministrando un campamento con mi esposa y una jovencita venía y el Señor me dio una palabra para ella muy sencilla. Era una palabra de perdón. Y ella comenzó a llorar. Y yo le decía, el día que vos te atrevas a perdonar, cualquiera sea la cosa que te hayan hecho, la beneficiada primera vas a ser vos, porque el perdón tiene que ver con vos, no con el otro. La gente a veces te ofendió ni sabe que te ofendió.
Y la bronca te la llevas vos. O sea, la gente no sabe que te ofendió y vos andás con la bronca toda la vida. Y el rencor te destruye a vos, no destruye al otro. O sea que el acto del perdón sería casi una actitud egoísta, es para vos. Cuando vos perdonás, te liberás vos. Digo, perdoná, liberá el perdón, porque vos te vas a restaurar. Ella lloraba, decía, nunca me había dado cuenta que el perdón tiene que ver conmigo. ¿Te imaginás si los cristianos vivíamos perdón? Tantos matrimonios, hermanos, y yo sé que hay de estos acá, que viven en sus casas con enojos, con broncas, con historias del pasado que te impiden disfrutar de la bendición que es el hogar. Nuevo tiempo, mis hermanos, mis hermanas. Anda a tu casa hoy, decidido a estudiar la palabra. Anda a tu casa con una decisión más grande de cumplirla. Cuando hagas esto, vas a ver que entonces enseñarla va a ser parte de tu vida. Te invito a que cierres tus ojos. Y que ores al Señor en una oración personal, íntima, que te comprometa con Él. Le digas, Señor, acá estoy. Te pido perdón por mis olvidos, por la no inversión de tiempo de estar con tu palabra. Perdóname, Señor, por no verla como lámpara poderosa, como fuerza energizadora del Espíritu. Por tener, Señor, la palabra, tu palabra cerrada en mi vida. Hoy me comprometo, Señor, a que tu palabra sea central en mi vida. Me comprometo, Señor, con un compromiso aún más fuerte a que tu palabra sea central en mis actos, en mi conducta, a cumplirla. Y, Señor, te ruego que por tu Espíritu Santo me des la oportunidad que a través de lo que diga y a través de mis acciones enseñar a otros lo maravilloso, lo bendito, lo único de vivir una vida centrada en tu palabra. Te bendecimos, Señor, bendigo a esta congregación y te pido que tu gracia se manifieste entre ellos. En el nombre de Jesús. Amén.